La tarea de la que nos vamos a encargar enseguida es la presentación de una serie de pláticas cuyo objetivo es la exposición y análisis del denominado idealismo alemán o filosofía clásica alemana, como también suele llamársele. Se trata de un movimiento intelectual muy fecundo y creativo que comienza en la última década del siglo XVIII y se extiende durante toda la primera mitad del XIX. En él se incorporan una diversidad de personajes, tanto filósofos como artistas y pensadores en general, muchos de los cuales pasan a la historia como verdaderas luminarias. Nosotros solamente nos vamos a restringir al pensamiento de los tres filósofos más relevantes de este movimiento, Fichte, Schelling y Hegel, en el que el primero constituye propiamente la iniciación del idealismo clásico alemán, el segundo su enriquecimiento y profundización, y el tercero la cúspide de todo el proceso que lo constituye. La elección de estos tres autores no va en menoscabo en manera alguna de la genialidad de gran parte de sus coetáneos, muchos de los cuales ni siquiera mencionamos. Simplemente queremos fijar en estos tres autores el punto de partida y el derrotero de las filosofías posteriores. Empecemos, pues, por la exposición de la filosofía fichteana. El título que encabeza esta plática es el siguiente: Fichte y el sistema del idealismo trascendental. Como en otras ocasiones lo hemos hecho, vamos a comenzar con un resumen de los puntos que vamos a desarrollar a lo largo del transcurso de la exposición. En primer lugar, la caracterización general del idealismo alemán, su origen en la filosofía crítica de Kant, su vinculación con el movimiento romántico, la exaltación de la faceta espiritual de la condición humana, la oposición al naturalismo y al materialismo del siglo XVIII, los principales exponentes del idealismo alemán en el campo de la filosofía. Luego, la figura de Fichte como el punto de partida de este movimiento, las bases del pensamiento de Fichte en el idealismo trascendental kantiano, el intento de unificación de las tres críticas de Kant, la construcción de un sistema del idealismo trascendental, el concepto de la doctrina de la ciencia y la fundamentación de su necesidad epistemológica. Enseguida, la enunciación del principio fundamental de la doctrina de la ciencia, la intuición intelectual como facultad originaria, la fundación del yo absoluto como principio originario, sus antecedentes en Descartes y Kant, la autoposición y autogénesis del yo absoluto, la fundación del no yo como segundo principio, la unidad y oposición entre los dos principios, la síntesis dialéctica como resultado de la superación de la oposición. Luego el desdoblamiento, la divisibilidad y la limitación recíproca entre el yo y el no yo, como el movimiento dialéctico de sus respectivas determinaciones. El yo teórico y el yo práctico, inteligencia y voluntad, su unificación indisoluble. Luego, el idealismo subjetivo de Fichte, el monismo panteísta como sistema cerrado, la coincidencia entre el punto de partida y el resultado último del sistema. Más adelante, la prioridad del yo práctico, el concepto de libertad, el idealismo moral de Fichte. Luego, la idealidad pura del conocimiento de lo absoluto y su imposibilidad de consecución para la condición humana finita. Finalmente, la concepción filosófica de la historia de Fichte, el sentido y significado del devenir histórico como perfeccionamiento moral, la concepción teleológica de la historia como la plena realización de la libertad de acuerdo con los lineamientos dictados por la razón. Vamos a empezar con el
la presentación del panorama general del idealismo alemán. Bajo este nombre se alude al período inmediato posterior al criticismo kantiano, que tuvo lugar en los últimos años del siglo XVIII y en los primeros del siglo XIX en Alemania. Se trata de un movimiento filosófico de suma relevancia en su momento, que se caracterizó por una prolija producción de obras y una intensa discusión entre autores de gran renombre, cuyo deliberado propósito fue llevar a cabo una transformación radical de la filosofía a partir de la reforma iniciada por Kant. Aunque en las historias de la filosofía se suele concentrar la atención en tres pensadores representativos de esta corriente, Fichte, Schelling y Hegel, precisamente aquellos de los cuales nos vamos a encargar, y se habla de ellos como sus auténticos creadores e impulsores, es justo y necesario otorgar el debido crédito a otras figuras tales como Herder, Hamann, Jacobi y Reinhold, que si bien no llegaron a causar el mismo impacto que los tres primeros, principalmente Hegel, justo porque no desarrollaron grandes sistemas como aquellos, no por eso dejaron de tener una participación significativa en las intrincadas polémicas que identificaron a la época. A la desconsideración de estos pensadores se agrega la insuficiente atención a las aportaciones de los poetas románticos, como Goethe, Schiller, Hölderlin, los hermanos Schlegel, Schleiermacher, Novalis, etc., cuya contribución no puede subvalorarse ni minimizarse en el desenvolvimiento del idealismo alemán. Es fácil identificar la razón de ser de la participación de todos estos personajes dentro de este movimiento intelectual. El romanticismo surge como una postura contestataria frente a las consecuencias del pensamiento ilustrado que había enarbolado a la razón analítica como la verdadera esencia de la condición humana. Para el movimiento romántico era indispensable rescatar los valores perdidos y abandonados, tales como la exaltación del sentimiento, la imaginación mitológica, la ficción literaria, el ideal de la libertad, la entereza estoica ante el cariz trágico de la vida, en fin, todas aquellas facetas de la existencia humana que fueron desplazadas o relegadas por el endiosamiento de la razón, a donde condujo la consolidación del pensamiento moderno a lo largo del siglo XVIII. La afinidad del romanticismo con el idealismo fue pues un fenómeno naturalmente comprensible. El culto a la razón había desembocado en un empobrecimiento del espíritu en favor de la sobrevaloración de la naturaleza como acervo de recursos y potencialidades, cuya explotación aparecía como la única clave de la civilización y el progreso. Obvio es que resultara mucho más afín para el poeta romántico el pensamiento idealista que el materialismo mecanicista, el enciclopedismo y la razón ilustrada, que en aras de una intensa batalla contra la superstición y el oscurantismo, habían caído en el extremo de despojar al hombre de su auténtica esencia espiritual. Ahora bien, no podemos pretender entrar en la compleja diversidad de los puntos de vista y las discusiones que se generaron entre los autores a los que nos hemos referido. Dicha tarea requeriría la preparación de un curso especial sobre el tema. La idea de este breve preámbulo es solamente contextualizar histórica y culturalmente, de manera muy general y somera, el periodo del que estamos hablando. Ahora, lo que sigue es estrictamente la exposición y análisis de las filosofías de Fichte, Schelling y Hegel. Empecemos con Fichte. A pesar de su importancia en la filosofía clásica alemana, se trata de un autor poco leído. Como en el caso de Schelling, su figura fue desplazada a un segundo plano a raíz de la enorme trascendencia histórica de Kant y de Hegel. Ante la contundente influencia de Kant en el desenvolvimiento de toda la filosofía posterior hasta nuestros días,
la presencia de Fichte fue extinguiéndose paulatinamente. Pues a pesar de que no puede negarse su lugar de iniciador del idealismo alemán, así como su autoridad en el círculo del romanticismo de la primera época, es decir, finales del siglo XVIII y principios del XIX, más allá de este breve periodo, su nombre dejó de ser recordado al grado de desaparecer casi por completo. Como en el caso de Schelling, su figura pronto fue desplazada a un segundo plano a raíz de la enorme trascendencia que a partir de la fenomenología del espíritu, es decir, 1807, comenzó a cobrar el hegelianismo. Podría decirse que el principal motivo del declive de la relevancia y valor de la filosofía de Fichte se debe en gran medida al predominio de la interpretación hegeliana de la historia de la filosofía, bajo cuya óptica todo el pensamiento anterior se encuentra contenido y superado en el llamado sistema de la dialéctica especulativa que Hegel construyó a partir de su lectura crítica de Fichte y de Schelling. Hegel ve en Fichte la posición subjetivista que es necesario enfrentar al objetivismo de Schelling, pero a su vez ve en Schelling, el complemento indispensable de Fichte y se propone como tarea llevar a cabo la síntesis de ambos en el sistema del llamado idealismo absoluto. Pero entonces, ¿para qué leer a Fichte si su valor y significado históricos solo se limitan a haber servido de puente a la filosofía hegeliana? ¿Para qué seguirse ocupando de una concepción que en cuanto resulta superada se convierte automáticamente en un pensamiento muerto? No obstante, esta descalificación no se sustenta en la lectura directa de la obra de Fichte, sino en una mera interpretación, por más que haya sido Hegel quien la haya formulado y puesto en circulación. Bajo el título de Doctrina de la Ciencia, Fichte presenta su sistema filosófico, el cual define como el perfeccionamiento del idealismo trascendental fundado por Kant, del que se declara expresamente su discípulo y fiel seguidor. Porque a pesar de la genialidad de Kant, de sus grandes descubrimientos y sus profundos atisbos, siempre reconocidos y enaltecidos por Fichte, la labor kantiana resultaba incompleta. Era forzoso construir el sistema de la filosofía trascendental, tarea que, como sabemos, Kant nunca osó llevar a cabo. Para Fichte resultaba insoslayable que la filosofía aspirara a convertirse en una auténtica ciencia rigurosa, y para ello era menester la construcción de un sistema donde todas las proposiciones estuvieran unificadas a partir de su derivación de una proposición fundamental, cuya certeza tendría que ser inmediatamente evidente a la luz de la razón. Dice al respecto textualmente Fichte: la filosofía es una ciencia. Una ciencia tiene forma sistemática. Todas las proposiciones en ella están trabadas a una proposición fundamental y se unifican en ella para formar un todo. Esa proposición fundamental no es, por lo tanto, en absoluto susceptible de demostración alguna. Ella debe dar la base de toda certeza. Necesita, por tanto, ser cierta y precisamente en sí misma, por causa de sí misma y mediante sí misma. Ella tiene que ser inmediatamente cierta. No se funda sobre ningún otro saber, sino que es el principio del saber en cuanto tal. Hasta aquí la cita de Fichte. Ahora bien, la doctrina de la ciencia o ciencia de la ciencia, como también la denomina su autor, no es un libro entre otros, sino un ensayo de sucesivas reformulaciones en cada una de las cuales Fichte intentó depurar y perfeccionar la creación de su sistema. 1794, 1797, 1802, 1804, 1811, son las distintas fechas de las diferentes versiones de la obra cuyo título permaneció invariable en todas ellas y entre las que figuran
otros escritos de menor importancia, pero de mayor facilidad de lectura, como lo son El destino del hombre, El destino del sabio, Los caracteres de la edad contemporánea, La exhortación a la vida bienaventurada, Discursos a la nación alemana, Reivindicación de la libertad de pensamiento, etc. No obstante, si la doctrina de la ciencia puede ser tomada como la presentación propiamente dicha del sistema fictiano, y sus sucesivas versiones son, en principio, los esfuerzos realizados por Fichte para enriquecer la presentación de su filosofía mediante cambios y ajustes cada vez más puntuales y explícitos. Ello no significa que en cada nuevo intento no se registre también un marcado propósito de reestructuración y profundización de sus ideas. Fichte estaba plenamente convencido de que la doctrina de la ciencia era una genuina contribución a la reforma fundamental que bajo el nombre de revolución copernicana de la filosofía había logrado Kant al haber dado el giro del objeto al sujeto y convertido al yo en el punto de partida de la investigación sobre la posibilidad de la metafísica como conocimiento válido. Pues precisamente el contenido esencial de la aportación ficteana estriba en la radicalización de la figura del yo como el asunto central del idealismo trascendental. Así lo muestra fehacientemente esta consideración acerca de la esencia del idealismo que aparece en la introducción a la doctrina de la ciencia en el año de 1797. Cito Fichte. En la experiencia se encuentran inseparablemente unidas la cosa, es decir, aquello que se haya determinado independientemente de nuestra voluntad y por lo cual debe regirse nuestro conocimiento, y la inteligencia, que es la que debe conocer. El filósofo puede hacer abstracción de cualquiera de las dos. Si hace abstracción de la primera, se queda como fundamento explicativo de la experiencia con una inteligencia en sí. Si por el contrario hace abstracción de la segunda, entonces se queda con una cosa en sí. Al primer procedimiento se le llama idealismo, al segundo dogmatismo. Hasta aquí la cita de Fichte. También es necesario fijar la atención en que Fichte considera que la distinción entre el idealismo y el dogmatismo recae en última instancia en un acto de decisión nuestra. Pues así como Kant había sostenido que el concepto de libertad, en la medida en que su realidad puede demostrarse mediante una ley apodíctica de la razón práctica, constituye la coronación de todo el edificio del sistema de la razón pura, Fichte llega a afirmar que su filosofía bien merece ser definida como el primer sistema de la libertad propiamente dicho. Ya la misma fundación del primer principio de la doctrina de la ciencia, la proposición yo soy yo, es el resultado de un acto de nuestro libre albedrío. Sin embargo, el hecho de que la fundación del primer principio sea una decisión de nuestra libertad, ello no quiere decir que no le concierna a la razón teórica el establecimiento de los requisitos y exigencias que deben cumplirse formalmente para llevar a cabo dicha tarea, tal y como figura en la en la exposición, mejor dicho, del concepto de la doctrina de la ciencia en su carácter hipotético, que data del año de 1794. El idealismo subjetivo de Fichte consiste en ser una filosofía del yo, el pensar puro de sí mismo, la autoconciencia pura. Yo soy yo, la identidad de sujeto y objeto. Es necesario advertir las raíces y antecedentes históricos de esta posición. Se remontan hasta Descartes, la búsqueda de un fundamento último y su descubrimiento en la figura del ego cogito como lo puesto y lo primeramente puesto. La condición ontológica del ego cogito como tal se traduce en la posición del yo como fundamento último de certeza. En ese mismo sentido, Fichte sostiene que la esencia del yo consiste única y exclusivamente en que se pone a sí mismo. Ponerse y ser son para él una y la misma cosa. Cito,
a Fichte. Así, para el yo, ponerse a sí mismo es su pura actividad. El yo se pone a sí mismo y es en virtud de este simple poner por sí mismo. E inversamente, el yo es y pone su ser en virtud de su puro ser. Es al mismo tiempo el actuante y el producto de la acción, lo activo y lo producido por la actividad. Acción y hecho son una sola y misma cosa. Y por eso, yo soy es la expresión de una autogénesis. Hasta aquí la cita de Fichte. La proposición yo soy es entonces el fundamento que explica todos los hechos de la conciencia empírica y está necesariamente contenido en ellos. La unidad de la percepción trascendental kantiana. Oigamos lo que dice Fichte a este respecto. Todo lo que es, solo es en tanto que es puesto en el yo, y fuera del yo no es nada. El yo es puesto absolutamente, y esto significa, el yo es porque él se ha puesto. Aquello cuyo ser simplemente consiste en ponerse a sí mismo como siendo, es el yo como sujeto absoluto. Ponerse a sí mismo y ser son aplicados al yo, idénticos completamente. Yo soy porque me he puesto a mí mismo. El yo pone originariamente, de modo absoluto, su propio ser. Hasta aquí la cita ficteana. Pero esta figura del yo absoluto sería, como dijera Hegel, la soledad sin vida, si la propia actividad de su autogénesis no tuviera ninguna realización efectiva. Así surge el segundo principio, el no yo como necesario. Sigamos aquí también de nueva cuenta a Fichte. Originariamente nada hay puesto sino el yo, y sólo éste es absolutamente puesto. En consecuencia, sólo al yo se le puede oponer absolutamente, pero lo opuesto al yo es el no yo. Hasta aquí la cita. En efecto, si el yo es la totalidad absoluta, si la nada, si nada hay fuera de él, entonces el no yo solo puede ser pensable como negación absoluta. Pero puesto que toda posición es originariamente del yo, también la oposición está dentro de su dominio. Por lo tanto, el no yo es puesto por el yo. Cito, tanto el yo como el no yo son productos de una acción originaria del yo, pero el no yo solo puede ser puesto en la medida en que el yo es puesto en el yo es puesto un yo al cual puede ser opuesto. He aquí la clave de la cuestión. Este yo al cual le es opuesto un no yo, no es el yo absoluto, sino igual que el no yo, ambos son productos de la escisión o desdoblamiento del yo absoluto. En cambio, cito, el yo absoluto es puesto como indivisible. Por el contrario, el yo al que se opone el no yo es puesto como divisible. Por consiguiente, el yo, en la medida en que se le opone un no yo, es él mismo opuesto al yo absoluto. Aquí termina la cita. En consecuencia, el yo absoluto se divide en sus opuestos, los cuales, dice Fichte, deben ser puestos como idénticos sin anularse mutuamente, deben ser acogidos en la unidad de la conciencia única. Este es el tercer principio. El principio del yo y el del no yo deben fundirse en una síntesis superior. Esta es la identidad de los opuestos. El uno primigenio dividido, pero la oposición no niega la identidad, ni a la inversa, tampoco resulta negada por esta. Todo está en pensar la identidad de la identidad y la oposición, y al mismo tiempo ver su diferencia. Se trata de dos planos distintos, el del yo absoluto, contenido y replegado en sí mismo, y el del yo finito, limitado por el no yo. En un planteamiento que anticipa lo que después harán Schelling y Hegel, Fichte llega a establecer que el yo es necesariamente unidad originaria de sujeto y objeto. Esta es la identidad de Schelling y el espíritu absoluto de Hegel. Fichte discurre dialécticamente, pero a diferencia de ellos y a favor de Kant, concluye que lo absoluto no puede ser objeto de conocimiento. No obstante, en oposición a Kant, Fichte afirma la existencia de una intuición intelectual por cuya intervención
poseemos la plena certeza de nuestra yoidad irreductible. Oigamos lo que dice a este respecto en la segunda introducción a la doctrina de la ciencia. La intuición intelectual de la que habla la doctrina de la ciencia no se dirige a un ser, sino a un actuar. Esta conciencia es sin duda una conciencia inmediata, pero no sensible, de modo que es justo lo que yo denomino intuición intelectual. Hasta aquí la cita de Fichte. La intuición intelectual es por lo tanto la aprehensión directa e inmediata del ser del yo como autoactividad. Se trata del yo como autoconciencia, de la inteligencia que se transparenta a sí misma en su acción. La intuición intelectual es la conciencia inmediata del yo, cuyo ser es actuar. Es esta facultad la que establece el principio originario de la doctrina de la ciencia. La proposición fundamental, yo soy yo, como proposición cuya claridad y evidencia no requieren demostración alguna. Para Fichte el yo es puesto absolutamente, es sujeto absoluto, es la unidad y totalidad de lo real. Pero este ponerse a sí mismo es necesariamente saber de sí mismo, autoconciencia, ser para sí. Fichte hace énfasis en el carácter autoconsciente del yo. Dice, aquello cuyo ser simplemente consiste en ponerse a sí mismo como siendo es el yo como sujeto absoluto. De la misma manera que él es, se pone. Y de la misma manera en que es, se pone y entonces el yo es necesariamente y absolutamente para el yo. Aquello que no es para sí mismo no es un yo. El yo es en la medida en que tiene conciencia de sí. Nada puede uno pensar sin pensar además su yo, como consciente de sí mismo. Jamás puede uno hacer abstracción de su autoconciencia. Ahora bien, según hemos hecho hincapié, la gran aportación de Kant consistió en haber descubierto y establecido que las condiciones de posibilidad de la experiencia son al mismo tiempo las condiciones de posibilidad de sus objetos. Pero el saber humano está limitado a sus propias representaciones. Lo único que podemos conocer, según Kant, es el mundo tal y como es para nosotros. La cosa en sí, el noumeno, lo absoluto incondicionado, está fuera de nuestro alcance. Kant denominó trascendental a la investigación de las condiciones subjetivas del conocimiento, en tanto que condiciones que se refieren al modo en que el yo se representa al mundo. Por eso, a los ojos de Fichte, la tarea a la que la filosofía de su tiempo tendría que consagrar todos sus esfuerzos no podía ser otra más que la continuación y el perfeccionamiento de la filosofía trascendental. Fichte creía que el mejor tributo que podía rendírsele a Kant consistía en intentar ir más lejos en el camino trazado por aquel. Era un quehacer que consideraba necesario en la medida misma en que estaba convencido de la importancia revolucionaria del pensamiento kantiano. Fichte reconocía y admiraba en Kant la figura del genio, del pensador y creador original, cuya grandeza reside en la profundidad de sus atisbos e intuiciones, y por eso creía que era necesario dar el paso que Kant no dio, la elaboración de un sistema del idealismo trascendental. Según Fichte, era indispensable llevar a cabo la unificación de las tres críticas, es decir, de la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Tal es el objetivo de la doctrina de la ciencia. Dicha obra será el fruto de ese esfuerzo de perfeccionamiento, la construcción del sistema de la filosofía trascendental. Son muy sugestivas a este respecto las palabras del reconocido expositor e intérprete de Fichte, el profesor Reinhard Laut, cuando dice: Kant dejó un trabajo preliminar para el sistema de la filosofía que debía ejecutarse. Le estaba reservado a Fichte llevar a cabo, en una forma soberana y hasta ahora nunca alcanzada, ese sistema de la nueva filosofía apoyada en el principio fundamental del cogito. Fichte se convirtió con ello en el sistemático de la filosofía científica. Con Fichte, la filosofía, al mismo tiempo, encontró su objeto y su método, pero a su vez experimentó su cumplimiento y efectuó su justificación.
Hasta aquí las palabras del profesor Laut. Fichte establece el yo trascendental kantiano como fundamento y punto de partida de toda su filosofía. Con ello se propone conciliar el resultado negativo de la crítica de la razón pura, la afirmación de la finitud del yo y su consecuencia necesaria, la imposibilidad de trascender los límites de la experiencia en la esfera del conocimiento. Esto lo pretende conciliar con el postulado fundamental de la crítica de la razón práctica, la declaración de la total autonomía e independencia del yo. Por consiguiente, el hombre no está constreñido a la dimensión de lo puramente fenoménico. La condición humana trasciende este constreñimiento, como bien lo muestra la crítica de la razón práctica y la propia crítica del juicio, en donde es puesto en evidencia que lo propio del hombre reside en la posibilidad de ir más allá de la esfera de lo fenoménico. Fichte piensa que es menester tomar en su cabal carácter originario y sintético el yo puro kantiano y fincarlo como el principio fundamental y absoluto de la relación entre ser y pensar. La unidad sintética de apercepción debe ser, pues, el fundamento último del sistema de la filosofía trascendental. Se trata de la figura de la autoconciencia pura, del yo puro como principio originario, el yo como lo puesto, como lo primeramente puesto. Oigamos las propias palabras de Fichte en su referencia a Descartes y a Kant. En su deducción de las categorías, Kant preludia nuestro principio como principio fundamental absoluto de todo saber, pero nunca lo ha estudiado precisamente como principio fundamental. Descartes ha puesto antes que él un principio fundamental semejante, cogito ergo sum. Descartes puede muy bien haber considerado este principio fundamental como un hecho inmediato de la conciencia, pues no se piensa necesariamente si se es, pero en cambio se es necesariamente si se piensa. El pensamiento no es en absoluto la esencia, sino sólo una determinación particular del ser. Hasta aquí la cita fichteana. Ahora bien, como ya lo anticipamos cuando se revisó el principio kantiano de apercepción trascendental, en los caracteres de originariedad y síntesis del yo residen para Fichte su significado y valor como principio fundamental. Pues si la función del entendimiento puro es el enlace de una multiplicidad y es un acto espontáneo de nuestra facultad representativa, si no podemos encontrarnos nada enlazado en el objeto que no hayamos hecho nosotros mismos, entonces el yo es la unidad sintética a priori de toda experiencia. Pero precisamente en la medida en que es a priori, también es una unidad originaria. Según Fichte, Kant cifró en la espontaneidad el rasgo peculiar del entendimiento, pero no avanzó en el camino de una explicación más profunda de lo que esto implica. Para que el yo pueda ser pensado efectivamente como unidad sintética a priori, es indispensable subrayar su condición primigenia. Originariamente nada es puesto sino el yo, y sólo éste es absolutamente puesto. Originariamente significa primaria y fundamentalmente existe el yo. Absolutamente significa la totalidad de lo real es el yo. Fichte sostiene que es necesario llevar hasta sus últimas consecuencias el análisis de la aprioricidad del yo puro para poder comprender cabalmente la importancia del significado de la unidad de apercepción trascendental como el principio más elevado del conocimiento humano, tal y como el propio Kant lo había definido. Dicho análisis revela que la aprioricidad del yo estriba en su carácter sintético y originario. Nada es sin el yo. Este no es un resultado a posteriori de la función del entendimiento. La unidad analítica de la percepción no es posible si no se supone una unidad sintética, dice textualmente el propio Kant. Esto quiere decir, dicha unidad es y tiene que ser originaria. El yo como lo primeramente puesto y lo único puesto, la unidad y totalidad de lo real. No obstante, es imprescindible para la conciencia empírica la referencia a un no yo, la totalidad objetiva del ente.
Pero dado que se trata del yo absoluto, el no yo es también puesto por el yo. Veamos lo que dice Fichte a este respecto. Por esta acción absoluta y absolutamente por ella, lo opuesto en tanto que contrapuesto es puesto. Todo contrario en cuanto tal es absolutamente en virtud de una acción del yo y no tiene otro fundamento. El ser opuesto en general es absolutamente puesto por el yo. Originariamente nada hay puesto sino el yo, y sólo éste es absolutamente puesto. En consecuencia, solo al yo se le puede oponer absolutamente, pero lo opuesto al yo es el no yo. Al yo se opone absolutamente un no yo. Así se encuentra el segundo principio fundamental de todo el saber humano. Hasta aquí la cita fictiana. Al yo se opone absolutamente un no yo, dice Fichte. Ahora bien, por un lado se trata de una oposición que es incondicionada en la medida en que al no poder ser derivada del poner primigenio del yo, la oposición resulta ser tan originaria, absoluta e incondicionada como la posición. Es decir, es pura negación. Pero por otro lado, desde el punto de vista del contenido, la oposición es condicionada, porque así como en general no A presupone necesariamente la referencia a A, en este caso el no yo solo tiene lugar en referencia al yo. De esta manera, todo lo que es no yo, lo que es solo por relación con el yo, lo es solo por relación con el yo. Luego entonces, este es lo verdaderamente primario. El yo pone al no yo, o lo que es igual, el yo opone a sí mismo un no yo. Esto quiere decir, el yo abre a priori el mundo objetivo con anterioridad a la experiencia. Fichte cancela de esta manera la necesidad y razón de ser del concepto kantiano de la cosa en sí. Se trata de un fantasma metafísico, de un espejismo que desaparece cuando el yo es concebido en su cabal originariedad y absolutez. Pues a pesar de que para Kant las condiciones de posibilidad de la experiencia son al mismo tiempo las condiciones de posibilidad de sus objetos, y de que las leyes de la naturaleza son las reglas del entendimiento, la realidad no se circunscribe al ámbito del saber humano. El objeto como cosa para nosotros no abarca la totalidad de lo real para Kant. Queda la cosa en sí, inescrutable e inaccesible, aun sea esta considerada como un mero concepto limítrofe. Solo si se toma verdaderamente en serio la originariedad del yo, se disuelve por completo ese fantasma. Si lo primero no es el ser objetivo, sino la actividad autoponente del yo, entonces la cosa en sí es una vacua abstracción. Solo hay cosas para la conciencia, solo hay objeto para el sujeto. Pero ¿cómo puede surgir del yo un no yo, si el yo es absoluto? La respuesta a esta interrogante estriba en la unificación de los dos principios anteriores. De esta manera lo explica Fichte. El yo y el no yo como opuestos deben conciliarse, ser puestos como idénticos sin anularse mutuamente. ¿Cómo pueden pensarse juntos sin anularse ni suprimirse hay y no ha, ser y no ser, realidad y negación? Deben limitarse mutuamente. Limitar algo significa anular, no total, sino solo parcialmente, la realidad del mismo por negación. Por consiguiente, el concepto de límite contiene, además de los conceptos de realidad y negación, el de la divisibilidad. Por lo mismo también, el yo al que se opone un no yo y el no yo que se opone son puestos como divisibles. Hasta aquí la cita. La conciliación de los opuestos se funda entonces en la divisibilidad. Gracias a ella es posible mantener la validez del primer principio al mismo tiempo que la del segundo. Todo está en que se establezca la distinción entre el yo absoluto y el yo divisible. El primero lo es todo, abarca la realidad entera. El segundo es la división sujeto-objeto. En la esfera del yo absoluto son lo mismo, en la del yo limitado por el no yo son opuestos. Yo y no yo son idénticos y opuestos, pero hace falta arribar al tercer principio, la síntesis de ambos. Este es el recorrido que sigue la dialéctica fictiana, cuyo comienzo es la afirmación de la validez tanto del yo como del no yo por separado. Ahora de lo que se trata es de la postulación de su validez simultánea.
Ambos son algo. El no yo, aquello que no es el yo, y a la inversa. El no yo, en cuanto opuesto al yo, no es absolutamente nada. Opuesto al yo limitable, el no yo es magnitud negativa, dice Fichte. El yo absoluto no admite diferenciación interna ninguna. En relación con él, el no yo no es absolutamente nada. Solo para el yo limitable, el no yo es un algo, una realidad determinada. Tal determinación tiene lugar a partir de su oposición al yo, pues en la medida en que el no yo es puesto, no lo es el yo, y a la inversa. En cuanto a realidad absoluta, el yo es la totalidad, el ser. Pero se trata de la totalidad concebida en su pura indeterminación, del puro concepto abstracto de ser. Y en cuanto a negación absoluta, el no yo no es nada, la nada absoluta. Ambas esferas permanecen externas, la una con respecto a la otra. Pero el yo es autogénesis, autodeterminación. El yo se pone a sí mismo. Ser y ponerse son idénticos. El ser es la actividad de autodeterminación del yo. Este pone al yo, al no yo como limitado por él y al mismo tiempo se pone a sí mismo como limitado por el no yo. La actividad, la autogénesis tiene su origen y fundamento en la oposición. El yo es en cuanto se pone, pero ponerse es lo mismo que autodeterminarse. Y esto es posible solo como división, como limitación, como desdoblamiento. Tenemos entonces que el yo se pone a sí mismo, sujeto absoluto, pone al yo al no yo y pone a los dos en la relación de limitación recíproca. Realidad y negación se concilian, dejan de ser externas la una de la otra, y esta conciliación es el alma de la determinación. Cito a Fichte. Estos dos términos, la totalidad absoluta de la realidad en el yo y la totalidad absoluta de la negación en el no yo, deben ser conciliados por determinación. El yo pone negación en sí en la misma medida en que pone realidad en el no yo, y pone realidad en sí en la misma medida en que pone negación en el no yo. Se pone, pues, determinándose en tanto que es determinado, y viniendo a ser determinado en tanto que se determina. Hasta aquí la cita de Fichte. Por ende, la conciliación entre el yo, entendido como la realidad en tanto que totalidad absoluta, y el no yo, entendido igualmente como la negación en tanto que totalidad absoluta también, solo puede ser posible mediante la determinación. Esta consiste en poner de manifiesto que se trata de una unidad dividida en dos partes, cada una de las cuales se establece como tal a partir de su relación de oposición con la otra. Por eso dice Fichte que el yo se determina en tanto que es determinado y es determinado en tanto que se determina. Luego entonces, la unidad originaria se conserva como tal, pero escindida en realidad y negación, las cuales son al mismo tiempo idénticas y excluyentes. Ahora bien, con este argumento Fichte sigue manteniendo en pie el principio primero del yo como realidad absoluta y al mismo tiempo precisa la noción de autogénesis que figura como el concepto fundamental desde el inicio de la exposición de su sistema. Cito de nueva cuenta a Fichte. Es muy necesario aquí pensar el concepto de actividad de una manera totalmente pura. La autogénesis del yo, en tanto que el yo pone su propio ser, no se orienta hacia un objeto, sino que vuelve sobre sí misma. Solamente cuando el yo se representa a sí mismo, se hace objeto. Hasta aquí la cita. En efecto, la autogénesis tomada en su abstracción pura no tiene exterioridad ninguna, en la medida exacta en que nada puede ocurrir fuera de su totalidad absoluta. Por eso el yo, en tanto que se autodetermina, no se orienta hacia ningún objeto, vuelve siempre sobre sí mismo. Resulta de capital importancia la distinción que establece Fichte entre el yo absoluto y la representación. En ella recae el meollo del asunto. La autogénesis es el ponerse a sí mismo del yo como toda realidad. El yo determina la realidad a través de la cual se determina a sí mismo. Pero la acción del ponerse del yo solo puede cumplirse si el yo se pone a sí mismo como limitado por el no yo, es decir, si se desdoblen sujeto y objeto. El yo se determina por el no yo. Este es el medio por el cual aquel se determina a sí mismo.
Sin esta mediación no puede darse la determinación. La totalidad absoluta de la realidad, es decir, el yo, y la totalidad absoluta de la negación, es decir, el no yo, deben ser conciliadas. La posibilidad de esto reside en la negación de la oposición entre ambas. En dicha negación estriba la mediación. Se trata, como hemos dicho, de la determinación recíproca de la realidad y la negación. La proposición el yo se determina es ambivalente, pues significa tanto como que el yo es lo determinante y a su vez lo determinado. Es agente y paciente a la vez. El yo es determinante, dice Fichte, en tanto que en él están contenidas todas las esferas en la totalidad absoluta de sus particularidades. Y es determinado en tanto que se considera puesto en una de ellas en particular. Fichte insiste constantemente en esto. Ser y ponerse del yo son la misma cosa. Lo absoluto es sujeto estrictamente en el sentido de ser la autogénesis originaria. No se trata, pues, de un sujeto epistemológico, sino de la forma pura de la subjetividad como lo primeramente puesto y puesto por sí mismo. Por eso dice Fichte que la realidad es actividad. En sí el yo se pone absolutamente y es toda realidad, pero únicamente cuando el yo se representa a sí mismo se vuelve objeto. Es decir, cuando sale de sí mismo y se convierte en objeto, es entonces cuando deviene determinado. El yo no puede ponerse a sí mismo más que como efecto de este desdoblamiento, es cuando resulta determinado por el no yo. No hay sujeto sin objeto. Aunque aquello por lo cual es determinado es producto de sí mismo, no hay objeto sin sujeto. Fichte señala que la proposición el yo se pone como determinado por el no yo es la que corresponde a la explicación del saber teórico, cuya efectuación consiste precisamente en dicho movimiento de determinación. El yo que se pone como poniéndose a sí mismo, es decir, como sujeto, no es posible sin su relación con un opuesto que lo limita, el objeto. El sujeto y el objeto son el resultado del desdoblamiento del yo, cuya condición de posibilidad reside en la escisión de los opuestos. Pero es necesario distinguir el yo que se desdobla, cuyas acciones son el poner y el oponer, del yo limitado por el no yo. Esta distinción recae en la diferencia que Fichte establece entre el ser y la representación. El yo absoluto en sí no es limitable. Solo cuando se representa a sí mismo como yo, es decir, como ser para sí, se determina. Por eso dice, la determinación del yo, su reflexión sobre sí mismo como algo determinado, solo es posible bajo la condición de que él mismo se limite por un opuesto. La representación en todas sus formas, intuición, imaginación, entendimiento, juicio y razón, constituye los distintos grados en que Fichte explica la actividad de autolimitación del yo. Se trata de la esfera del conocimiento del yo como sujeto inteligente. La representación en general es un efecto del no yo, el cual a su vez es un efecto del yo absoluto. Pero el yo representante, el sujeto, en cuanto tal, no es el yo absoluto, sino el yo finito, limitado por el no yo, es decir, por el objeto. La relación sujeto-objeto solo tiene lugar en el ámbito de la representación. Esta tesis la vamos a volver a encontrar en Schopenhauer. Es la tesis central del mundo como representación, el mundo del conocimiento sometido al principio de razón, el mundo de lo fenoménico. Ahora bien, la diferencia entre el ser y la representación aparece en otros lugares como la diferencia entre el ser y la manifestación, o el ser y la existencia, o el ser y la imagen. Son todos términos utilizados en diversos sitios por el propio Fichte. Así, por ejemplo, en la versión de la doctrina de la ciencia de 1811, Fichte habla en estos términos. El ser es absolutamente uno, por sí, mediante sí, desde sí mismo. Lo que es como es, por sí mismo. No puede entonces surgir en él incremento alguno de realidad. Toda variabilidad y modificación está excluida de él. Solo es y no puede en absoluto devenir. Todo en él es el ser y fuera de él no hay ningún ser. Está aquí la cita de la versión de 1811 de la doctrina de la ciencia. Sin embargo, añade Fichte,
Por tanto, aparte del ser que se manifiesta plenamente como el ser uno fuera del cual no es posible ningún otro, se encuentra en cambio efectivamente un segundo ser. Esta contradicción tiene que resolverse. Hay que mostrar cómo ambas cosas son verdaderas y cómo ambas pueden mantenerse conjuntamente. La tarea de la filosofía es la solución de esta contradicción. El ser es uno, fuera de él ningún ser, en él ningún devenir. Lo segundo también permanece verdadero. Fuera del ser hay algo, solo que esto no es ningún ser, sino solo algo absolutamente opuesto al ser, a saber, la manifestación del ser. Hasta aquí la cita. Sigue siendo la versión de 1811. Asimismo, en la exhortación a la vida bienaventurada, Fichte se expresa de esta manera. Dios es interiormente en sí mismo uno, no muchos. Es en sí mismo una unidad sin variación ni cambio. Toda la diferencia entre el ser y la existencia y la no vinculación entre ambos se muestra aquí como siendo solo para nosotros y como una consecuencia de nuestra limitación, pero de ningún modo como siendo en sí y en la existencia divina. Hasta aquí la cita de la exhortación a la vida bienaventurada. Como podemos advertir, todo está en salvar la identidad pura de lo absoluto encerrado en sí mismo e impenetrable. Por eso la pluralidad, la manifestación, la representación o la imagen caen fuera del dominio de lo absoluto. Para evitar la contradicción, Fichte sostiene que todo esto carece de ser. Ya lo vimos en la doctrina de la ciencia de 1811. Fuera del ser hay algo, solo que esto no es ningún ser, sino solo algo absolutamente opuesto al ser, a saber, la manifestación del ser. Volvamos de nuevo al texto de la fundamentación de la doctrina de la ciencia de 1794. Allí vemos lo siguiente. En la medida en que el yo es absoluto, es infinito e ilimitado. Él pone todo lo que es, y aquello que no es puesto por él, no es, y no hay nada fuera del mismo. Por consiguiente, en esta perspectiva el yo lo comprende en sí todo, o sea, una realidad infinita e ilimitada. En la medida en que el yo se opone, un no yo pone necesariamente límites y se pone a sí mismo en estos límites. La totalidad del ser en general que es puesto la reparte en el yo y en el no yo, y por consiguiente se pone necesariamente así como finito. Es necesario entonces establecer la distinción entre la posición del yo como absoluto y del yo como finito. En la primera, la actividad no tiene objeto, sino que se revierte sobre sí misma, es actividad pura. La segunda se caracteriza, en cambio, por aplicarse a un objeto, es actividad objetiva. El yo es finito en la medida en que tiene frente a sí un objeto. La actividad objetiva es la misma que la actividad pura, en tanto que esta es pura tendencia infinita, pura posibilidad de determinación. Pero precisamente en ello reside también su diferencia. Es distinta porque al poner el objeto pone al mismo tiempo al yo como finito. La conciencia empírica siempre es conciencia finita. El yo enfrentado al objeto, cuya apropiación como objeto de conocimiento requiere de un esfuerzo del yo, no es el yo absoluto. Fichte sostiene que este trasciende la actualidad de la conciencia, es decir, de la conciencia empírica. Se trata siempre de la actividad pura y absoluta del yo, pero también de una actividad externa. La exterioridad reside en la escisión del yo y el no yo, es decir, en la posición de un no yo, el objeto. Este no consiste ciertamente en un ser ajeno al yo, el cual es todo y al mismo tiempo nada, sino del yo mismo que pone la limitación, que sale de la esfera de su pura interioridad y mediante esta exteriorización se sabe a sí mismo como tal. Fichte dice que el yo tiene que poseer en sí mismo el principio de la reflexión sobre sí mismo incondicionalmente y sin otro fundamento. Ser para sí. En la exteriorización radica la posibilidad de la reflexión. La desigualdad entre lo finito y lo infinito recae, en última instancia, en esta duplicidad de actividades, las cuales no obstante están fundamentadas de la misma manera en la esencia del yo. Pero solo para la reflexión filosófica se disipa la contradicción entre las dos posiciones. Para la conciencia empírica, el no yo es externo y existe por sí independientemente de ella.
Para la conciencia filosófica, en cambio, esta exterioridad queda diluida y desaparece en la representación de lo absoluto. No obstante, la conciencia, en tanto que finita, jamás puede ser absoluta. Por eso dice Fichte que el yo absoluto es para ella pura representación, idea. Pero entonces lo absoluto no puede ser el objeto inmediato de la conciencia. Lo absoluto nunca cobra efectividad. Fichte llama la atención sobre el carácter mediato de la representación. A esta mediación corresponde la idea de lo absoluto como un principio ideal que trasciende la conciencia, y finalmente a este carácter ideal corresponde el sentido de lo absoluto como tendencia ilimitada de la conciencia, como tarea infinita, como idea regulativa. Precisamente esta condición de la idea de lo absoluto como un principio ideal que trasciende a la conciencia va a ser la piedra de toque de la crítica de Hegel a Fichte. De nada sirve, habrá de decir Hegel, la postulación de lo absoluto en la figura del yo fichteano si finalmente lo absoluto en cuanto tal no puede nunca ser alcanzado efectivamente por la conciencia. Para Hegel, mientras lo absoluto siga siendo un mero principio ideal, una tarea infinita, todos los esfuerzos de Fichte por superar a Kant se convierten en estériles y vanos. En la medida en que el yo empírico está limitado por el no yo, no puede ser jamás el yo absoluto, puesto que no tiene subsistencia autónoma, depende siempre de su oposición al no yo. Ciertamente el saber absorbe al no yo en el yo. Cada acto cognoscitivo es una apropiación del primero por el segundo y, en consecuencia, un aumento o enriquecimiento del yo. Pero dicho aumento no tiene límites, es infinito. El mundo objetivo, en su indeterminidad infinita, es algo otro que se opone infinitamente al yo, un opuesto necesario e irreductible. Por eso lo absoluto como tal resulta imposible de ser captado por la conciencia. Esta no puede suprimir la oposición con el no yo, porque esta oposición es precisamente lo que constituye a la conciencia como tal. En el desempeño de nuestra facultad teórica, es decir, el conocimiento, el yo es determinado por el no yo. A la inversa, en el ejercicio de nuestra facultad práctica, es decir, el querer, la voluntad, el yo es el que determina al no yo. Pero en la acción de las dos facultades es inevitable la relación entre el yo y el no yo, porque la determinación exige la referencia recíproca de ambos. Por eso dice Fichte, si no hay una facultad práctica en el yo, entonces no es posible inteligencia alguna. Por el contrario, si el yo no es inteligencia, entonces no es posible ninguna conciencia de su facultad práctica y en general ninguna autoconciencia. Hasta aquí la cita. Esto quiere decir, sin la acción de la voluntad no hay intelección posible, y al revés, sin la intervención de la inteligencia no hay conciencia del yo que quiere y actúa según su voluntad, y por lo tanto tampoco hay autoconciencia, ser para sí. La conciencia intelectiva y la conciencia volitiva están indisolublemente vinculadas, aunque su acción opere inversamente la una en relación con la otra. Veamos primero la actuación de la conciencia teórica o intelectiva. Esta, como ya lo hemos señalado reiteradas veces, solo es posible mediante su determinación por un no yo. La conciencia fáctica no puede despojarse de esta condición irreductible. Por eso el yo absoluto permanece para ella siempre más allá de su dominio, como un principio ideal que la trasciende. Hay una antítesis fundamental entre el yo como inteligencia y el yo absoluto. En el plano del saber, el yo teórico, el objeto está determinado según las condiciones en que es representado por el yo. No obstante, el yo como representante depende de la oposición del no yo como lo representado. Ciertamente, el saber en cuanto tal libera al yo del no yo. En la medida en que el saber aumenta, el yo recorre los límites que lo separan del no yo y ensancha su dominio. El saber absorbe al no yo en el yo. Cada acto del conocimiento es una apropiación del no yo por el yo. Pero dicha apropiación nunca tiene término, es infinita. El mundo objetivo en su indeterminidad infinita es algo otro que se opone infinitamente al yo, un opuesto necesario e insuperable.
En el plano del saber, el objeto está determinado según las condiciones en que es representado por el yo. No obstante, el yo como representante depende de la oposición del no yo como lo representado. Pues aunque el saber es la liberación del no yo, esta liberación nunca puede ser absoluta, en la medida misma en que no puede despojarse del carácter de representación al que se haya constreñido. A diferencia de Schelling y Hegel, para Fichte lo absoluto no puede ser objeto de conocimiento. La filosofía, por lo tanto, no puede concebirse como la autoconciencia de lo absoluto. Ciertamente, en el sistema fichteano, lo absoluto es postulado como punto de partida y al mismo tiempo como último resultado. Pero Fichte tuvo mucho cuidado de marcar la diferencia entre una y otra posición. Como punto de partida, el yo soy yo es el principio absoluto, pero puesto solamente en su idealidad pura. Como resultado último, lo absoluto no puede ser alcanzado por el saber finito. Lo absoluto como fin es solo un postulado ideal, una idea regulativa. Por lo tanto, el saber no es el ser mismo, sino su imagen. Si bien Fichte pone fuera de combate el fantasma de la cosa en sí, lo sustituye por el ser puro de lo absoluto separado del saber. Solo en el saber el absoluto es yo absoluto, pero lo absoluto en cuanto tal no es propiamente hablando saber de sí mismo, como lo será para Hegel. El ser puro encierra el saber como pura posibilidad, no como necesidad. El saber es un acto de libertad. El conocimiento se refiere a un ser primigenio desde donde se convierte en real, pero no se deduce de él. El yo es libre en su esencia. A diferencia de la razón teórica, la razón práctica constituye la esfera en donde el no yo es patentemente puesto como determinado por el yo. La acción libre es la verdadera esencia del yo, que es la autodeterminación. Pero esta autodeterminación resulta, igual que en el caso de la razón teórica, ser una tarea infinita. También para el yo práctico lo absoluto trasciende la efectividad de la conciencia. Por eso se le ofrece a ésta solo como deber ser, como exigencia, como ideal. El idealismo de Fichte es esencialmente un idealismo moral. La autoconciencia tiene en el comportamiento del yo práctico su plena manifestación. El yo que quiere, el yo volitivo, es la expresión afirmativa de la autoconciencia. El yo creador y productor, el hombre como como transformador del mundo. Pero se trata de un ejercicio infinito, justo porque no existe ningún acto capaz de abarcar la esencia infinita de la autoconciencia, el yo absoluto. El yo es libre en la medida en que es capaz de superar su límite, pero justamente por ello tiene necesidad de él. El mundo, el no yo, es necesario para que la autoconciencia pueda negarlo. El deber, la libertad, solo son posibles a condición de la permanente resistencia del mundo. He aquí la tarea infinita de la libertad y del deber moral. El mundo como el material hecho sensible de nuestro deber. Por lo tanto, la razón práctica tampoco puede apropiarse de lo absoluto. Si bien la autoconciencia tiene en ella para sí misma la evidencia de su primacía frente al mundo, el yo activo, el yo creador y transformador, tiene también en la resistencia del mundo el límite de su finitud. El yo práctico es el infinito esfuerzo por alcanzar la identidad primigenia. El yo soy yo, el principio fundamental de la doctrina de la ciencia. Fichte entiende la filosofía como la actividad teórica cuyo asunto principal consiste en reducir a la unidad absoluta la totalidad de lo múltiple. En relación con Kant se propone conciliar el resultado negativo de la crítica de la razón pura, la afirmación de la finitud del yo a raíz de su naturaleza sensible, con el postulado fundamental de la razón, de la crítica de la razón práctica, la declaración de la autonomía e independencia del yo en la esfera de la moralidad. La razón práctica pura, el mundo puramente inteligible como deber ser. Fichte vio en la crítica del juicio el camino que era necesario elegir para llevar a cabo su propósito, la pregunta por la búsqueda de la unidad de lo sensible y lo puramente inteligible, el punto de conexión entre la razón teórica y la razón práctica. La clave estaba en pensar su verdadera unidad.
Mientras no se llevara a cabo el planteamiento de esta cuestión como problema central, todos los intentos de Kant por conciliar la razón práctica con la teórica a partir de la crítica del juicio resultaban insuficientes. Como ya hemos dicho reiteradamente, hacía falta tomar en su cabal carácter originario y sintético al yo puro kantiano, hacer de él el principio fundamental y absoluto de la relación entre ser y pensar. La tesis principal de Fichte reside en poner como unidad absoluta al principio de la unidad y de la inseparabilidad del ser y el pensar. Lo absoluto no está en la cosa en sí, ni en el saber subjetivo, sino en la unidad de ambos. La relación sujeto-objeto es, por lo tanto, el producto del diferenciarse interno de un uno originario. La originariedad es, pues, un predicado esencial de lo absoluto. Ciertamente, Kant concibió el lazo de unión entre el ser y el pensar, pero no lo comprendió en su verdadera sustantividad absoluta. De allí que las tres críticas para Fichte, las obras fundamentales de Kant, hayan permanecido como tres absolutos separados. A diferencia del plano de la conciencia empírica, en donde el yo se distingue del no yo, del mundo objetivo como su opuesto, el plano de la trascendentalidad reside en la posición del yo como posibilidad y fundamento de todo lo fáctico. No hay objeto sin sujeto. Fichte piensa el yo, la autoconciencia pura, como la síntesis trascendental de sujeto y objeto. El objeto es nuestra representación y su ser objetivo se agota en su condición de ser representado por el sujeto. Sin embargo, lo absoluto no puede ser conocido por el saber humano finito. Lo absoluto es principio y fin del saber, pero en cuanto es ambas cosas, trasciende los límites de la actualidad de la conciencia. Al yo absoluto no le corresponde la condición de sustancia, ni de cosa, ni de existencia, en virtud de que estas son categorías puestas por la conciencia respecto del mundo empírico, y el yo absoluto, que es equivalente a Dios, no forma parte de dicho mundo. El yo absoluto no es un ser, sino un hacerse. Dios no puede ser expresado adecuadamente como sustancia, sino como acto puro y eterno, como motor inmóvil que domina todo acontecer. Fichte se anticipa a la postulación hegeliana de lo absoluto como sujeto. En él aparece por vez primera, de manera decidida y expresa, la determinación de la sustancia como sujeto, que la fenomenología del espíritu habrá de adoptar como tesis fundamental. En la introducción general a la doctrina de la ciencia, de la traducción castellana de la versión de 1794, aparece la reflexión siguiente. Considerada desde el punto de vista de lo ideal, la doctrina de la ciencia es un monismo, porque reconoce el fundamento absoluto de todo saber en lo eterno, que se encuentra más allá de todo saber. Considerada desde el punto de vista de lo real, o sea, en cuanto concierne al saber mismo, en su actualidad propia, la doctrina de la ciencia es un dualismo, porque bajo ese respecto tiene dos principios, la libertad absoluta y el ser absoluto. Y sabe que lo uno absoluto no puede lograrse en ningún saber efectivo. Hasta aquí la cita. Esta distinción entre ser y saber, entre el absoluto y su manifestación, es precisamente el punto principal de la crítica de Hegel a Fichte. Pero si para Fichte lo absoluto no puede ser objeto de conocimiento propiamente dicho, sí puede en cambio ser el ideal regulativo del saber. De la misma manera que Kant reivindicaba, en el plano de la razón práctica, la importancia y el valor de los problemas tradicionales de la metafísica, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad de la voluntad, y encontraba en esta dimensión la superación de las limitaciones de la razón teórica especulativa, Fichte hará de su filosofía práctica el núcleo fundamental de su sistema. Mi sistema, escribe alguna vez a Reinhold, no es otra cosa que un análisis del concepto de libertad desde el principio hasta el fin. Hasta aquí la cita de Fichte. Recordemos las tesis principales de la crítica de la razón práctica. El hombre no está regido solo por impulsos naturales. Es capaz de actuar con arreglo a móviles dictados estrictamente por la razón. La libertad es la trascendencia del hombre respecto del mundo meramente fenoménico.
El hombre no es un mero producto de la naturaleza. Lo que la crítica de la razón pura niega acerca de Dios, el alma y la libertad en cuanto a objetos de conocimiento, la razón práctica lo recupera en cuanto a supuestos que no pueden separarse de la obligación que la razón pura nos impone según principios que emanan de ella misma. Pero se trata de la razón pura en su uso práctico, no en su uso especulativo. No se discurre acerca de Dios como la causa que explica la totalidad de lo real, sino sobre la necesidad racional de la afirmación de Dios como ideal del bien supremo. Por eso habrá de decir Kant que las ideas de la libertad, de la voluntad y de la inmortalidad del alma, lo mismo que, que de la existencia de Dios, pese a que no proporcionan utilidad alguna ni en el conocimiento empírico ni en el especulativo, no por ello tienen que ser vacías en todos los sentidos, sino que la misma razón legisladora nos las pone a nuestro alcance, no para que nos pongamos a cavilar sobre sus objetos, sobre lo que sean en sí, según su naturaleza, sino para que las pensemos en provecho de los principios morales, enderezados al fin último de todas las cosas. La reivindicación de lo suprasensible como mundo moral y de Dios como la causa de éste, teología moral, viene a ser el replanteamiento de los problemas fundamentales de la metafísica tradicional en un nuevo horizonte de formulación. En Fichte nos encontramos con una concepción muy similar. El idealismo de Fichte es esencialmente un idealismo moral. La autoconciencia tiene en el comportamiento del yo práctico su plena manifestación. El yo que quiere, el yo volitivo, es la expresión afirmativa de la autoconciencia, el yo creador y productor, el hombre como transformador del mundo. Pero se trata de un ejercicio infinito. No existe ningún acto capaz de abarcar la esencia infinita de la autoconciencia, es decir, el yo absoluto. El yo es libre en la medida en que es capaz de superar su límite, pero justamente por ello tiene necesidad de él. El mundo, el no yo, es necesario para que la autoconciencia pueda negarlo. El deber, la libertad, solo son posibles a condición de la permanente resistencia del mundo. He aquí la tarea infinita de la libertad y del deber moral. El mundo como el material hecho sensible de nuestro deber. Por lo tanto, la razón práctica tampoco puede apropiarse de lo absoluto. Si bien la autoconciencia tiene en ella para sí misma la evidencia de su primacía frente al mundo, el yo activo, el yo creador y transformador, tiene también en la resistencia del mundo el límite de su finitud. El yo práctico es el infinito esfuerzo por alcanzar la identidad primitiva. Yo soy yo, el principio fundamental de la doctrina de la ciencia. Ciertamente el principio y el fin último son lo mismo. Por eso la doctrina de la ciencia es la única ciencia que puede ser consumada. Sin embargo, existe un matiz de diferencia entre el principio y el último resultado. El principio es la intuición del yo absoluto, pero el resultado es la afirmación de la inconmensurabilidad de su esencia, el quehacer infinito del deber. Esto quiere decir, lo absoluto no le concierne al hombre como algo dado, sino en todo caso le es ofrecido como una tarea. Lo mismo que en Kant, lo absoluto no puede ser objeto de conocimiento, pero sí objeto de fe moral. Dios como justificación y explicación racional del mundo inteligible puro de la moral. En Fichte existe marcadamente una conexión ontológica entre la infinitud del deber y la trascendencia infinita de la autoconciencia del yo absoluto respecto de la finitud humana. Justamente porque el yo absoluto está siempre más allá de nuestra condición limitada, nunca podemos tener acceso a él. A la vida humana le es inherente la imposibilidad ontológica de trascender su finitud. No obstante, tenemos la convicción racional de la existencia de Dios como fundamento y garantía del orden moral en la fe. Igual que para Kant, la historia humana en su totalidad solo se justifica como proceso teleológico cuyo fin es el deber puro, la historia como progresivo perfeccionamiento moral del hombre. Fichte piensa en los mismos términos. El fin de la humanidad, dice, de la humanidad sobre la tierra, es el de organizar en esta vida todas las relaciones humanas con libertad y según la razón. La vida de la especie humana no depende del ciego azar, ni es como superficialmente se deja oír, harto a menudo,
en todas partes igual a sí misma, de suerte que haya sido siempre como ahora es y siempre haya de permanecer así, sino que va marchando y corre hacia adelante según un plan fijo que tiene que cumplirse necesariamente y por tanto es seguro que será cumplido. Este plan es que la especie se desarrolle en esta vida con libertad hasta llegar a ser la pura imagen de la razón. Aquí estoy citando los caracteres de la edad contemporánea. Fichte habrá de ser más contundente que Kant. Mientras para este la historia concebida como perfeccionamiento moral se funda en el supuesto a priorístico de la razón práctica del mundo puro, inteligible de la moral, cuya posibilidad debemos pensar y propulsar en provecho del hombre, para Fichte, en cambio, se trata de un plan fijo que habrá de cumplirse forzosamente de una necesidad inmanente. La historia se halla al servicio de la consecución de un fin último, que es la organización perfecta de la especie humana como manifestación y expresión de la imagen pura de la razón. Se trata de la introducción a priorística del supuesto de que la razón es inmanente al acontecer humano, y en esa misma medida de la creencia en un orden moral del mundo en virtud de la identificación entre moralidad y razón. Remitámonos ahora al escrito titulado El destino del hombre. Lo que el conocimiento y del conocimiento nace es solo conocimiento. Pero todo saber, todo conocimiento es mera representación. Un sistema del conocimiento es necesariamente un sistema de meras representaciones. Hasta ahí la cita. Existe un órgano, dice Fichte, que puede liberar al hombre de su constreñimiento a un mundo de puras representaciones. Este órgano es la fe. Cito, nuestro destino no es solo conocer, sino obrar con arreglo a este conocimiento. Estas palabras, dice Fichte, resuenan en el interior de mi alma en el momento en que me recojo en mí mismo y me observo. Tú no existes para una mera observación o expectación de ti mismo, ni para incubar eternamente tus propias impresiones. La acción y solo la acción determina tu valor. Esta voz me saca de la mera representación y me lleva hacia algo que existe fuera de ella, hacia algo que es más y significa más que saberlo todo y que contiene en sí el objeto mismo del conocimiento. Hasta aquí la cita. El saber teórico, el yo sapiente, no puede ir más allá de su mundo de representaciones. Únicamente la acción práctica proporciona la liberación de este constreñimiento. El yo que quiere, el yo volitivo, es la única vía de trascendencia. Pero ¿cómo? Si el querer depende de nuestros impulsos, instintos e inclinaciones, ¿cómo puede postularse la libertad de la voluntad si es nuestra condición natural la que habla por nosotros siempre? Fichte dice, nuestro pensamiento no se basa en sí mismo, independientemente de sus instintos e inclinaciones, y si bien éstos mantienen su coacción sobre nosotros, ésta desaparece en cuanto es conocida. Y entonces, agrega Fichte, ya no es el instinto el que piensa por nosotros, sino que somos nosotros los que pensamos con arreglo a este instinto. Indudablemente subyace a esta tesis la convicción kantiana de que el obrar es libre cuando se rige por móviles dictados por la razón y no por nuestra naturaleza sensible, pero con la diferencia de que mientras Kant opone la razón al instinto, Fichte piensa que la razón actúa como instinto cuando no es consciente de sí misma. Así acontece en la primera de las épocas capitales de la vida de la especie humana, cuando la razón no puede actuar por medio de la libertad, sino como fuerza natural, como impulso ciego. Por eso es que no puede disociarse el concepto de libertad del concepto de autoconciencia. Únicamente la toma de conciencia de nuestras propias inclinaciones nos hace libres. Fichte sostiene la misma tesis de Spinoza, la libertad como conciencia de la necesidad. La libertad como ejercicio de la razón, en la medida en que ésta regula la satisfacción de nuestros instintos e impulsos. La idea del deber como concepto racional puro, como concepto teleológico. Dios como la certeza absolutamente incondicionada del orden moral inteligible. Estos son los planteamientos fundamentales del idealismo moral de Fichte, que en lo esencial están tomados de Kant.
pero que en él dan lugar a un desarrollo aún más extenso, en el que se entretejen complejamente la ética, la filosofía política y la metafísica, siendo esta última el núcleo esencial del sistema fichteano. Que así lo era para el propio Fichte, lo muestra el hecho de que las obras populares, las obras menores, las que tienen por objeto el tratamiento de cuestiones morales, hacen alusión a la filosofía especulativa como su base y fundamento. No podía ser de otro modo. Fichte se propone construir un sistema, y como lo señalamos desde un principio, un sistema, según la definición que él mismo ofrece, es un entramado de proposiciones derivadas deductivamente de un principio fundamental. Se trata de un procedimiento genético por vía del cual todas las proposiciones fundan su certeza en el principio fundamental, el cual no requiere de ningún fundamento. De esta suerte, los problemas éticos están íntimamente relacionados con la parte del sistema dedicada a la exposición metafísica del concepto de absoluto. La ética no es una materia aparte de la ontología. Sus problemas no pueden plantearse adecuadamente sin tener a la vista la condición metafísica fundamental del hombre como ser finito. Y lo mismo la filosofía de la religión, la filosofía de la historia y la filosofía política. Tienen como base y fundamento la finitud del hombre y la trascendencia de lo absoluto. Aquí termina nuestra exposición de Fichte y el idealismo trascendental. Muchas gracias.